Lucas capítulo 6. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del Señor, que venga a bendecir a aquellos que la anhelan y a aquellos que viven de acuerdo a esta palabra. Amén. Gracias a Dios. Este es un relato realmente hermoso por su final, por su conclusión, porque un hombre es sanado. Y nosotros nos encontramos aquí con tres tipos de personas. Primero, con Jesús, el Señor, el que quiere el bien para nosotros, el que desea bendecirnos, el que quiere sanarnos, el que quiere salvarnos. Amén. Luego nos encontramos con aquel hombre que está en necesidad y que viene a representarnos a cada uno de nosotros también, que estamos en necesidad. Y este hombre es un hombre que está ahí presente en el lugar donde Jesús está, y está él expectante, escuchando lo que Jesús está enseñando. Pero tenemos un tercer grupo de hombres, y estos son los fariseos, hombres conocedores de la palabra, hombres que dominaban la palabra, pero que ante la presencia de Jesús tenían incredulidad. Y son los tres actores que nosotros nos encontramos en este tiempo, en el día de hoy. La presencia de Jesús vivo. Amén. Gracias por el amén. La presencia de Jesús vivo. Amén. Luego aquellos que están en necesidad, y también aquellos que son los incrédulos. ¿Con qué grupo nos identificamos nosotros? Claro, con los que tienen fe, amén. Amén. Porque se quedaron ahí medio pensativos. Los que tenemos fe, los que creemos, Amén. los que tenemos necesidad y buscamos al Señor como el que viene a suplir todas nuestras necesidades. Amén. El poder de Dios está sobre toda crisis. El poder de Dios, la presencia de Dios poderosa está en todo tiempo, y más aún en el tiempo de crisis. Este hombre estaba sufriendo un tiempo de crisis. Tenía una mano seca. Cuando nosotros miramos de la perspectiva de estar sanos, tal vez esa palabra no nos conmueve tanto. Pero si estamos en el escenario de la necesidad, si estamos en el escenario de la invalidez, si estamos en el escenario de que estamos carentes y necesitamos, es ahí cuando estas palabras vienen a cobrar real valor para nosotros. Dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga, Jesús. Y dice la palabra que Jesús enseñaba. Aconteció, dice la palabra, también en otro día de reposo, porque cuando leemos los pasajes anteriores, aquí se hace referencia a todo el tiempo que Jesús estuvo recorriendo los diferentes lugares, pero aquí la enseñanza nos está hablando puntualmente de sus actuaciones en el día de reposo. En el día de reposo es para lo que es el día de hoy, es el día sábado, el día de reposo.
día que por ley los judíos, cierto, tenían que guardar ese día y no hacer ninguna tarea, no hacer nada, porque era el día de descanso, el sexto día, cierto, el séptimo día, el día de descanso, que Dios, cierto, creó la tierra, creó todo lo que existe en 6 días y el séptimo día lo descansó. Por lo tanto, cierto, la religión judía, estos hombres del pueblo de Dios guardaban ese día celosamente. Pero lo hemos dicho otras veces, toda palabra, toda letra tiene un espíritu. Y cuando Dios declaró esta palabra, ¿cierto?, la declaró en un contexto, en una realidad. Y cuando viene Jesús, Dios mismo, ¿cierto?, se presenta delante de su pueblo, nos encontramos que Jesús se encuentra que eran tan celosos con guardar el día de reposo en toda su letra que no permitían hacer el bien. Y es por eso que Jesús aquí les dice: entonces os preguntaré una cosa, dice Jesús, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y Jesús había tenido ya varias actuaciones en el día de reposo, y especialmente el día de reposo a Jesús lo seguían los fariseos, lo seguían, ¿cierto?, los religiosos, para ver qué hacía en ese día. Andaban buscando razón para acusarle, andaban buscando razón para juzgarle. Y aquí vemos que Jesús, una vez más, los desafía. No tan solamente los desafía con la palabra, sino que también los desafía con la acción. Ante Jesús había un hombre enfermo, un hombre que estaba ahí físicamente con cierto grado de impotencia y era señalado por los demás. Tenía seca la mano derecha, en otras versiones dice que la tenía atrofiada, tullida, paralizada, encogida. Era una mano que no prestaba servicio, era una mano, cierto, que lo invalidaba en cierta forma. Y también no sabemos la causa exacta del por qué tenía esa realidad. No sabemos si era de nacimiento o lo había adquirido en el tiempo, pero él estaba en esa condición, y es una condición que lo hace a la persona estar en desventaja, lo hace sentirse menor, poca cosa ante los demás. Su condición lo hace a él sentirse menoscabado ante los demás, con menos posibilidades. Pongámonos nosotros en el ejemplo de ahora, que las personas que sufren de una cierta invalidez, ¿cierto?, los estados, los gobiernos tienen una pensión de gracia con que lo ayudan. Pero ¿qué hacía este hombre si no podía trabajar? ¿Qué hacía este hombre si estaba con esta condición de tener una mano paralizada? No le permitía ganarse el sustento. Un libro apócrifo, ustedes saben que un libro apócrifo es un libro de carácter religioso, pero no reconocido dentro del canon para entrar dentro de los libros de la Biblia, ¿cierto? Entonces es un libro contemporáneo a los libros de la Biblia, pero no es un libro que cumple con la medida para entrar y ser reconocido como un libro inspirado por Dios. Pero estos libros apócrifos que existen, que son paralelos a los libros que conocemos en la Biblia, dice que añade de este hombre que era de profesión albañil. Entonces figúrese, un hombre que es de profesión albañil, de que tiene una profesión manual y está en esta condición. Él realmente estaba en necesidad. Ahora bien, en la sinagoga estaba este hombre presente, pero
estaban también, ¿cierto?, los religiosos, los fariseos. Pero había un tercer personaje y ese era Jesús. Y en esto nosotros tenemos que situarnos en el contexto de lo que está ocurriendo en ese lugar. Porque eso nos hace o nos permite a nosotros ver más allá de lo que es evidente, y estoy hablando de ahora del carácter espiritual. Cuando tú entras a un lugar, tú te encuentras con distintos tipos de personas. Específicamente voy a decir esto: cuando tú entras a un templo, tú entras a una iglesia, lo que conocemos como un templo, lo que conocemos como una iglesia, tú entras ahí y te vas a encontrar con que rutinariamente la gente puede llegar un día domingo o un día jueves, ¿cierto?, a tener un encuentro de adoración al Señor, un encuentro con la palabra. Amén. Pero nosotros no tenemos que limitarnos tan solamente a pensar en eso, sino que nosotros realmente tenemos que estar convencidos y adelante de que vamos a encontrar ahí la presencia del Señor con nosotros. Amén. Este hombre llegó a ese lugar y llegó rutinariamente como lo hacía tantas veces, pero ese día era un día especial. No solamente estaban los religiosos, no solamente estaban los fariseos, no solamente estaban los conciudadanos, sino que también estaba la presencia del Señor Jesús. Amén. Y cuando está la presencia del Señor Jesús, marca la diferencia. La presencia del Señor Jesús en nuestra vida ha marcado la diferencia. Amén. Tú eres diferente con los demás porque la presencia de Jesús está en tu vida. Señor. Entonces este hombre llega a ese lugar como tantas veces lo había hecho. Pero cuando llega a ese lugar se encuentra con la presencia de Jesús, que Jesús estaba enseñando. Yo me pongo a reflexionar en esto. Porque alguien puede tener la capacidad de enseñar. Un pastor puede enseñar. Un maestro puede enseñar. Pero es diferente cuando enseña el Señor Jesús. Amén. Ese hombre, cuando iba ahí a la sinagoga, seguramente esperaba que alguno de los encargados, de los religiosos, de los fariseos, ¿cierto?, estuviera enseñando ahí en la sinagoga. Pero ese día estaba enseñando Jesús. Amén. Y las palabras de Jesús son especiales. Señor. El espíritu con que enseña Jesús es especial. Amén. Algunos exclamaron en ese entonces, decían: ¿y de dónde saca estas palabras? ¿Quién le reveló estas palabras? Si Jesús era Dios mismo. Entonces este hombre estaba buscando a Dios a pesar de su crisis. Porque si estaba ahí en la sinagoga es porque estaba interesado en escuchar palabra de Dios. Él estaba interesado de entrar en ese contacto, en esa comunión con Dios. Fue a la sinagoga a escuchar palabra. Fue a ese lugar a adorar a Dios. Pero quizás no esperaba que en ese día, o seguramente no estaba en sus planes, que en ese día iba a tener un encuentro con Jesús. Y eso tiene que ver de nuestras expectativas. ¿Qué expectativas tenemos cuando vamos a la casa del Señor? ¿Qué expectativas llevamos cuando vamos y entramos a la casa del Señor? Sino que seguramente él no se le pasaba por la mente que ese día era el día del milagro para su vida. Amén. Pero llegó a ese lugar, ¿cierto?, por fe, para adorar a Dios y para escuchar palabras. Pero Dios hará las cosas de acuerdo a su voluntad y en su tiempo, y no a la voluntad y al tiempo de los demás. Gloria a Dios por eso. Amén. Fe es tener expectativas. Fe es tener expectativas. Voy a un lugar, voy con fe, voy con expectativas de que Dios algo va a hacer en ese lugar. En la sinagoga habían escribas y fariseos y estaban esperando si Jesús, dice la palabra, iba a sanar en ese día de reposo. Ellos reconocían que Jesús tenía el poder para sanar. Mira qué triste esto. Ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanar. Ellos sabían que Jesús tenía la capacidad para sanar. Y estaban esperando que sanara a alguien en ese día, pero no para regocijarse, sino ¿para qué? Para acusarlo. Esa es la mente de un religioso perverso.
que no está esperando una sanidad para celebrar, para gozarse, para dar gloria a Dios, sino que está esperando para acusar a Jesús. Eso es maldad. Eso es una incredulidad. Ellos sabían que Jesús podía sanar, pero no querían ver a Jesús. No querían ver a Jesús como el Mesías, como la presencia misma de Dios en medio de ellos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Usan las maquinaciones, la calumnia, la mentira, y en el nombre de la religión acusan a Jesús. Son duros de corazón. Son duros de corazón. Estamos hablando de 3 tipos de hombres. Jesús, la presencia de Jesucristo, la presencia de estos fariseos y la presencia de aquel que con una fe simple iba a ese lugar a escuchar palabra de Dios. Dios tiene respuesta para cada uno de nosotros, Amén. de acuerdo a cómo nos presentamos Señor. delante de su presencia. En Marcos capítulo 3, verso 5 de este mismo pasaje, dice: entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido con la dureza de sus corazones. Este mismo pasaje, el Marcos lo retrata de esta manera: Jesús mirándolos a ellos alrededor, dice, Jesús estaba con enojo. Jesús estaba con enojo. Jesús estaba con tristeza por la dureza de sus corazones. Si una cosa es que el Señor aborrece, es la dureza del corazón del hombre. Es la dureza del corazón. Teniendo el conocimiento, viendo el actuar de Dios y seguir duro de corazón. Vamos a encontrarnos con personas de corazón duro. Amén. Sí, Señor. Nos encontramos con personas de corazón duro. Dios quiere hacer cosas en medio del pueblo. Dios quiere hacer cosas en medio de este tiempo. Dios quiere hacer cosas en medio de su iglesia. Amén. Amén. Pero aún nos encontramos con personas de corazón duro. Están ahí en el lugar. Estos estaban en la sinagoga. Están en el lugar de convocatoria en torno a la presencia de Dios. Pero van con corazón duro. Su motivación es otra. No están buscando que Dios se manifieste con poder y para poderle darle gloria al Señor, sino que ellos van con un corazón religioso, un corazón lleno de dureza, sin expectativa, sin fe. Pero este hombre, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la palabra, nos viene a transmitir algo a nosotros. Nosotros podemos depositar toda nuestra confianza en Dios, porque Amén. Dios está actuando. Amén. Sí, Señor. El Señor Jesús lo sabe todo. Amén. ¿Sí? Amén. El Señor Jesús lo sabe todo. Sí, Señor. Hermano, yo esto lo digo con temor. El Señor Jesús lo sabe todo. Amén. Nada hay oculto para Él. En muchos pasajes de la palabra nos encontramos con esta realidad. Verso 8 dice: mas Él conocía los pensamientos de ellos. En otro pasaje de la palabra dice: Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, porque conocía sus pensamientos. Mas Él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Pero queremos en esta expresión: mas Él, Jesús, conocía el pensamiento de ellos. ¿El pensamiento de quiénes? De los fariseos, de los religiosos y también de ese hombre necesitado. Jesús conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Amén. Nada hay oculto. Había pensamiento en la mente de los escribas y había pensamiento en la mente de los fariseos. También había pensamientos en la mente de ese hombre que estaba enfermo. Habían pensamientos negativos, habían pensamientos de incredulidad, habían pensamientos de temor y habían
pensamientos de esperanza en ese hombre, de unos y otros. Esos pensamientos vienen a abrir la puerta para los milagros de Dios o vienen a cerrar la puerta para los milagros de Dios. Aquellos pensamientos negativos, aquellos pensamientos de incredulidad, aquellos pensamientos de religiosos vienen a cerrar el actuar de Dios. Mas los que tienen pensamientos de esperanza, de fe, de credibilidad, abren las puertas para el actuar de Dios. Amén. Estos hombres tenían pensamientos. Pero ¿cuáles eran los pensamientos de Jesús? La palabra del Señor nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Por lo tanto, no hay ningún pensamiento nuestro que se pueda igualar a los pensamientos de Jesús. Más altos son que nuestros pensamientos. El hombre enfermo no esperaba que ese día, él no pensaba que ese día fuera el día en que pudiera ser sanado. No lo esperaba. Y los fariseos y los religiosos esperaban que Jesús hiciera un milagro. ¿Para qué? Para acusarle. Pensamientos de distinta fuente. Pero hay un pensamiento que se sobrepone a todo eso, y es el pensamiento de Dios. Para ese hombre y para nosotros. Amén. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. Sí, Señor. Lo importante es lo que Dios piensa de ti y para ti. Amén. Amén. No de lo que piensan los demás. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, escribe el profeta Jeremías. Dice Jehová el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, verso 11. Un lenguaje actual que es más gráfico, dice lo siguiente. Dice el Señor, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para mal, sino para su bien. Amén. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Amén. Así piensa el Señor de nosotros. El Señor no tiene pensamientos malos para nosotros. El Señor no tiene pensamientos negativos para nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros, Dios quiere el bien para nosotros. Amén. Quiere el bienestar para nosotros. Gracias. Ese es el pensamiento de Dios. Ese era el pensamiento que había ahí en la sinagoga de parte de Jesús. Los fariseos esperaban con pensamiento de maldad que el Señor hiciera el milagro para acusarle. Los pensamientos de ese hombre estaban ahí sin imaginar siquiera que ese día era el día de su sanidad. Pero ¿cuál era el pensamiento de Jesús? Era pensamiento de bien y no de mal. Amén. Gloria al Señor. Amén. La fe en las palabras de Dios. Mira, la fe en las palabras de Dios nos hacen avanzar. Lucas, en el verso 8 dice el Señor, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. ¿Cómo es esto? Observemos algunas cosas que son importantes en lo que el Señor nos está hablando en esta hora. Jesús, ¿qué le dice? Levántate. Levántate. Jesús no se quedó pegado en los pensamientos negativos. Jesús tiene un propósito para nuestras vidas. Y los pensamientos negativos de los demás no van a negar el actuar, no van a dejar que Dios no pueda actuar. Dios quiere quiere pensamientos de bien y lo va a hacer con nosotros. Amén. Gracias. Pero he aquí lo importante, la actitud nuestra. Y lo vamos a ver reflejado en la actitud que tiene este hombre necesitado. Jesús le dice, levántate. ¿A quién le decimos que se levante? Aquel que está caído, aquel que está enfermo, aquel que está postrado. A ese le decimos que se levante. Esta es una invitación del Señor para ese hombre a
cambiar de actitud, salir de tu condición, moverte de la condición para ir en busca de una nueva condición. Jesús le dice, levántate. ¿Qué hay si el Señor te dice levántate? ¿Qué haces tú? Yo me levanto de un salto, pues, hermano. Amén. Inmediatamente. La pregunta es, si el Señor está diciéndonos, está hablando que tenemos que levantarnos. Amén. Yo no sé si el Señor le está hablando, Amén. pero el Señor a mí me dice levántate. Amén. El Señor me dice muévete. El Señor me dice confía, yo estoy contigo. Amén. Y eso me hace activar. Eso me hace cada día levantarme con esperanza, con gozo, con fe, con credibilidad, sabiendo que el Señor es el que me dice levántate. Amén. Es una invitación del Señor para salir de una condición determinada. ¿En qué condición estamos nosotros? ¿Qué nos está afectando a nosotros? Ese hombre era una mano seca. Pero hay gente que luego puede estar viendo esta grabación y nos la encontramos que tiene un corazón seco. Relaciones secas. Ese hombre tenía una mano enferma. ¿Qué es de aquello que tú tienes que ponerte en pie? Jesús le dijo, levántate. Y le dice, ponte en medio. Es decir, sale de tu lugar de seguridad, sale de tu lugar de refugio, sale de tu lugar cómodo, sale de tu lugar de resignación. A ese nos resignamos. Me tocó esto y esto tengo que vivir. Eso es ir en contra de los propósitos de Dios. Dios nos dice levántate, Dios nos dice avanza, Dios nos dice cree. Si tú estás en una condición y te quedas en esa condición, tú estás negando lo que Dios puede hacer contigo. Dios nos dice levántate y ponte en medio, le dice. Para que Dios haga un cambio en nuestra vida, es necesario dejar atrás. Para que Dios haga un cambio en nuestra vida, es necesario dejar atrás. Y esa acción es nuestra. Jesús le dijo a este hombre, levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. Cambiar de posición y cambiar de actitud. Cuando Dios nos llama para hacer un cambio en nuestra vida, es necesario dejar el lugar de confort, el lugar que me da seguridad, el lugar que resulta ser mi refugio, el lugar donde están todos. Y nosotros nos acomodamos con todos, porque creemos que lo que están haciendo todos está bien. Pero el Señor te dice, no, levántate de ahí, ponte aquí al medio. Para que el Señor haga algo contigo, tú tienes que dejar atrás. Tienes que dejar atrás. Hay que renunciar a cosas. Seguir al Señor en muchas condiciones, en situaciones personales, determina que nosotros tenemos que dejar atrás, tenemos que renunciar a algo y que incluso nos puede doler. Pero si queremos cambios, si queremos que Dios actúe en nosotros, tenemos que dejar esa posición que aparentemente es segura, esa posición que aparentemente es nuestro refugio. Mira, me acuerdo de algo. El día que a mí se me predicó el Evangelio de Jesucristo fue un día viernes, segunda semana de noviembre. Era un muchachito yo. Y se me predicó la palabra del Señor. El predicador, el pastor Ríos, predicó una palabra y esa palabra llegó a mi vida. Y cuando él hizo el llamado, dijo lo siguiente: los que han creído esta palabra y quieren un cambio para su vida, vengan aquí adelante, voy a orar por ustedes. ¿Qué tuve que hacer yo? Levantarme de mi lugar, ponerme en pie, caminar y llegar a ese lugar. Ponerme en medio, dejar mi posición. Ese levantarme, ese caminar y llegar ahí al altar para que oraran por mí, era
muy significativo. Era dejar mi vida pasada, cambiar de posición y llegar a una nueva posición ahora en Cristo. Ahora en Cristo. Hay gente que quiere los cambios de Dios y no se mueve. Hay gente que Dios le habla y ellos reconocen que lo que Dios quiere hacer es bueno, pero no se mueven. Y Dios no actúa. Dios no actúa. Es necesario cambiar de posición. Es necesario levantarnos. Y como dice el Señor, ponte en medio. La fe, mi hermano, la fe es dinámica. La fe tiene movimiento, no es pasiva. Si tú eres un hombre y una mujer de fe, tú te estás moviendo. Amén. Tú no te quedas quieto. A ver qué es lo que pasa en este día. No. Tú te mueves en la voluntad del Señor. Tú te mueves en los propósitos del Señor. Tú buscas donde Dios está trabajando. La fe es dinámica, no es pasiva, ni tampoco la fe es cobarde. La fe es valiente. La fe avanza. La fe avanza siguiendo la dirección de Dios. Amén. La fe avanza mirando a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. La fe avanza creyendo lo que Dios va a hacer por mí. Lo que Dios va a hacer por mí. La fe es dinámica, la fe es movimiento. La fe no es pasiva. El Señor Jesús es todopoderoso. Amén. El verso 10 dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Eso es todo poder. Eso es todo poder. El hombre escuchó la voz del Señor, obedeció la voz del Señor, y el Señor actuó. El Señor actuó. ¿Qué le dijo el Señor? Extiende tu mano. Extiende tu mano. ¿Saben lo que representa esto en el extender la mano? Él tenía la mano seca. Él tenía la mano tullida. Él tenía la mano tal vez escondida. No sabemos físicamente cómo estaba su mano, pero no era una mano agradable. ¿Qué tuvo que hacer él? Extiende tu mano, mostrar, dar a conocer a Dios su condición. De eso nos está hablando. Para que Dios haga algo en nosotros, nosotros tenemos que mostrar a Dios lo que necesitamos y mostrar nuestra condición. La mano no era bonita, la mano no era presentable, no era algo que uno quiere mostrar. La guardaba junto a su cuerpo. ¿Sabe qué? Yo tenía 14 años y tenía así una verruga grande aquí. Y andaba en la edad de la conquista. ¿Y qué hacía? Yo andaba con la mano en el bolsillo. Me paseaba con la mano en el bolsillo. No quería mostrar la mano. Si tenía tremenda verruga. No le ha pasado. A mí me pasó en una ocasión. Saludé a un hermano por primera vez, a un hermano de la iglesia de ahí de Pedromón, el hermano Rojas, y lo saludé. No lo conocía y me lo presentaron. Y cuando le doy la mano, la encuentro una mano rara. Y era una mano dura. Después supe. Hay manos que no queremos mostrar. Este hombre no quería mostrar su mano. ¿Qué le dijo el Señor? Extiende tu mano. Primero le dijo, levántate, ponte aquí al medio y extiende tu mano. Para que el Señor pueda hacer la sanidad en nosotros, tenemos que mostrar lo que necesitamos que sea sano. Para que el Señor sane nuestras heridas del alma, tenemos que abrir nuestra alma al Señor. Amén. Para que el Señor quite el pecado más oculto que hay en nosotros, tenemos que mostrar el pecado al Señor. Señor, este es mi pecado. Señor, esto es lo que yo he hecho. No tienes que declarárselo a hombre alguno, al Señor. Amén. Tenemos miedo, tenemos temor de mostrar al Señor nuestras debilidades.
nuestros pecados ocultos. No tengamos miedo de mostrárselo al Señor. Amén. El Señor ya nos conoce. Sí, Señor. El Señor ya nos conoce. Cuando se lo llevamos al Señor, se lo mostramos al Señor, el Señor nos restaura, el Señor nos sana, el Señor nos libera. Amén. Amén. Pero hay una progresión en lo que pide el Señor. Levántate, ponte en el medio y muestra. ¿A quién? Al Señor. El Señor Jesús sigue haciendo milagros. El Señor sigue sanando vidas. El Señor sigue restaurando vidas. El Señor sigue Amén. salvando. Lo sigue haciendo. Pero hay un tema de credibilidad. Líbrenos el Señor de nosotros estar con un corazón duro como esos religiosos. Y que el Señor nos dé un corazón lleno de fe, de credibilidad para el Señor. Amén. Mas Él conocía los pensamientos de ellos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Son pensamientos de fe? ¿Son pensamientos de bien? Son pensamientos que nacen de nuestro corazón porque Cristo ha cambiado nuestra vida y nosotros ahora ya toda incredulidad quedó atrás, sino que ahora nosotros vamos y creemos. Amén. Levántate y ponte en pie, le dijo. Y levantándose se puso en pie. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo y su mano fue restaurada. Amén. El Señor lo hizo en ese entonces y lo puede hacer ahora. Amén. Levántate, Amén. levántate. Ponte en pie. Ponte en pie. Los que están acá se han puesto en pie. Los que están en casa pueden tener también una necesidad y yo les invito a ponerse en pie. Los que me están viendo en la grabación que por fe les va a llegar, también pónganse en pie. Amén. Y tú tienes una necesidad. Ese hombre, su necesidad era una mano seca. Era una necesidad que la avergonzaba, que la tenía oculta, que lo limitaba. ¿Qué necesidad tenemos nosotros? Lo primero que el Señor nos dice, levántate. Y ahora extendamos la mano. Ese hombre dijo, extiende la mano. Ahora nosotros extendamos, mostrémosle al Señor, manifiéstale al Señor cuál es tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Tú conoces la necesidad que hay en tu alma, la necesidad que tú tienes en tu corazón, la necesidad que tú tienes respecto a alguien que tú amas, la necesidad de ser limpiado de algo que está oculto en ti. El Señor dice, extiende la mano ahora y muéstrasela al Señor. Yo te invito a que comiences a orar delante de la presencia del Señor. Si hay una mano seca, si hay un corazón seco, si hay pensamientos de mal, el Señor todo eso lo puede cambiar. El Señor puede sanar las necesidades físicas, el Señor puede sanar las necesidades del alma, el Señor puede sanar las mentes, los corazones, todo lo puede hacer el Señor. Ese hombre se paró a la voz de Dios y le creyó. Ustedes cuando se paran están creyéndole al Señor. Y ahora comiencen a declararle al Señor cuál es su necesidad. Estamos orando. Estamos orando. Señor, primero gracias por tu palabra. Porque nos viene, Señor, a recordar, a refrescar nuestra mente, a refrescar, Señor, el conocimiento de quién eres tú. Amén. Un Dios de toda misericordia, un Dios de todo poder, un Dios que es capaz de leer nuestros pensamientos. Señor, en esta hora nos exponemos delante tuyo. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón
Manifestamos, Señor, la necesidad de nuestro cuerpo físico. Manifestamos, Señor, las necesidades del alma. Señor, hay personas que amamos y queremos que tú hagas algo con ellas. Amén. Señor, hay personas a las cuales nosotros quisiéramos que tú tocaras y las exponemos delante de tu presencia en esta hora. Señor, hay parte de nuestro cuerpo, así como ese hombre tenía una mano seca, hay cuerpos, Señor, parte de nuestro cuerpo que tienen que ser sanados. Y lo exponemos ahora delante de tu presencia. Señor Jesús, tú puedes hacer el milagro. Señor, tú puedes hacer el milagro. Señor, con humildad te lo pido en esta hora. Con un temor reverencial. Tan solamente, Señor, tú di la palabra y será hecho. En el nombre de Jesús. Sanidad para los que creen. Sanidad para los que creen. Restauración para los que creen. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. La gloria es tuya, mi Dios. La gloria es tuya, Jesús. La gloria es tuya, Espíritu Santo. Amén.